Hace 92 años, un portero mexicano detuvo un penal en un mundial. Nadie más lo volvió a hacer en casi un siglo. Hasta que, hace pocos días, un hombre de 40 años repitió la hazaña y, de paso, hizo historia de otra forma. Se convirtió en el único futbolista mexicano en disputar 6 Copas del Mundo. Esta es la historia de Guillermo Ochoa, el portero que se ganó el cariño de todo un país atajando penales y que ahora podría estar despidiéndose para siempre del fútbol profesional. Antes de ser leyenda, Ochoa era un adolescente que atendía clientes y preparaba tortas en el negocio familiar en la Ciudad de México, donde su familia se mudó cuando él tenía apenas 10 años, dejando atrás su Guadalajara natal. Su padre inventó la torta suiza. Un tío, la torta cubana. Ese local, ubicado en la esquina de la avenida Coyoacán con Félix Cuevas, sigue siendo, hasta hoy, su lugar favorito para comer cuando vuelve a casa, e incluso llevó ahí a sus compañeros de la Ajaccio antes de viajar juntos a Francia. A los 18 años, todo cambió. El técnico holandés, Leo Beenhakker, observando un partido de fuerzas básicas del Club América, se fijó en sus reflejos. Poco después, una lesión del portero titular, Adolfo Ríos, le abrió la puerta. Debutó en febrero de 2004 ante Monterrey y nunca más la soltó. Ese mismo año fue elegido novato del torneo y al siguiente, campeón con el América en una racha de 30 partidos sin derrota, que todavía se recuerda en Coapa. En 2007, hizo historia silenciosa. Se convirtió en el primer mexicano en aparecer en la lista del Balón de Oro, codeándose con nombres como David Beckham, Wayne Rooney o Riquelme. En 2011 dio un salto que ningún portero azteca había dado antes. Se fue a la Ajaccio de Francia, convirtiéndose en el primer guardameta mexicano en jugar en Europa. Ahí detuvo un penal nada menos que a Zlatan Ibrahimovic y entró en el 11 ideal de la jornada de la Liga Francesa en más de una ocasión. Después pasó por el Málaga y el Granada en España y por el Standard de Lieja en Bélgica, antes de regresar al América en 2019, 8 años después de haberse marchado, en uno de los regresos más celebrados por la afición azul crema en años. Su camino no estuvo libre de tropiezos. En 2010 y 2011 fue sancionado tras dar positivo por clenbuterol, una sustancia que México reconoció después como un problema generalizado de contaminación en la carne de res del país, y que afectó a varios futbolistas más en la misma época. Lejos de hundir su carrera, Ochoa salió adelante y siguió construyendo, partido a partido, el prestigio que tiene hoy. Donde realmente nació la leyenda fue en los mundiales. En Brasil, 2014, hizo 9 atajadas en un único partido para mantener un 0-0 histórico ante el anfitrión. Un resultado que la prensa internacional calificó de heroico y que lo convirtió de la noche a la mañana en tendencia mundial. En Rusia 2018, volvió a ser titular indiscutible, ayudando a México a superar la fase de grupos. Y en Qatar 2022, ya con 37 años y como capitán del equipo, paró un penal a Robert Lewandowski, repitiendo una gesta que ningún mexicano había logrado en 92 años, detener un penalti en un mundial, algo que solo Óscar Bonfiglio había conseguido en 1930 ante Argentina. Con ese gesto, Ochoa ya pertenecía a un grupo selecto de solo 9 futbolistas en la historia con 5 mundiales disputados. Entre ellos, apenas 2 compañías de absoluto lujo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En 2021, había sumado además una medalla de bronce olímpica con la selección mexicana en los Juegos de Tokio. Y entonces llegó este Mundial 2026, disputado entre México, Estados Unidos y Canadá. A sus 40 años, Ochoa fue convocado para su 6ª Copa del Mundo, algo que ningún otro mexicano ha logrado jamás. Ni siquiera leyendas como Antonio Carvajal, Rafael Márquez o Andrés Guardado. Disputó minutos ante República Checa y con eso hizo oficial un récord que probablemente nadie iguale en mucho tiempo. 20 años consecutivos defendiendo el arco de la selección mexicana desde su debut absoluto en 2006 hasta hoy. Tras el partido, Ochoa publicó un mensaje desde lo más hondo. Me llevo ese momento en el corazón. Y mientras la prensa especula si fue su despedida definitiva del fútbol profesional, el América ya estaría buscando convencerlo de no retirarse, ofreciéndole un último año bajo los 3 postes que tantas veces defendió con éxito. Sea este el final o no, Guillermo Ochoa ya tiene asegurado un lugar que nadie le puede quitar. El del portero mexicano más ganador de la historia,
con 7 títulos absolutos, y el hombre que, casi un siglo después de Bonfiglio, volvió a parar un penal en un mundial para todo un país que lo adoptó como suyo desde aquella tortería familiar. Si te gustó esta historia, suscríbete. En este canal cuento historias reales de deportistas que el mundo necesita conocer.